Es mi primera vez que abro una reunión, así que vamos a empezar cantando un coro que elegí. Se llama Te exaltaré. No sé si lo tiene Agustín por ahí, pero sus letras son muy lindas, por eso las elegí. Y es cortito el coro, pero es muy lindo y creo que es para reflexionar un poco en la alabanza. Dice sus estrofas: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande Jehová, y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Muchas gracias. Es un coro muy lindo, es cortito, pero es muy, por lo menos para mí es muy lindo y me llegó mucho la vez que lo escuché en alguna reunión y cuando estaba eligiendo la canción dije, mira, me acuerdo de este coro. Es cortito, pero me gustó mucho. El próximo coro se llama Incomparable. Lo cantamos mucho en las reuniones y es una canción que a mí me gusta en particular. Así que, digo, sus estrofas dicen: incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste y me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. El coro repite: celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, dice. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días.
inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré por todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Bueno, muchas gracias, Agus. Bueno, para continuar la reunión, vamos a tener una oración. Le voy a pedir al tío Hugo si nos dirige al Señor, por favor. Padre que estás en los cielos, volvemos a tu presencia, Señor, muy agradecidos por esta reunión que podemos tener. Gracias, Señor, porque tu iglesia está fortalecida por tu Espíritu cada día y podemos celebrar tu amor, Señor, en la comunión de los santos, a través de tu palabra que nos revela dónde se mostró ese amor eterno en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió una vez y para siempre, ocupando nuestro lugar en la cruz, y nos ha dado esta vida, esta comunión en la iglesia, una esperanza de gloria, una gracia, Señor, que hoy nos sostiene, que es la fe como un don tuyo en nuestras vidas. Estamos reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para que nos edifiques por tu palabra. Bendice esta reunión, en todo lo que hemos de hacer hasta el final. Bendice cada hogar, Señor, a todo tu pueblo hoy aquí. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos por esta bendición tan grande que tenemos de ser tuyos, de tener esta confianza, esta esperanza en ti, esta gracia, Señor, de sabernos tuyos. Así te alabamos y agradecemos pidiendo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches, espero que anden muy bien. No me van a ver en vivo hoy, vamos a tener un mensaje ya grabado. Ocurrió un incidente con mi computadora, en una distracción la nena la mojó, la notebook, y bueno, se logró salvar, no murió, pero ahora está con un problemita que tiene que estar totalmente enchufada, si la desenchufás se apaga. Entonces preferí no arriesgarme a estar en medio del mensaje y que venga un enanito chiquitito, una bebita, y me haga clic y se apague la computadora y haya un problema. Así que preferí grabarlo hasta poder solucionar este tema. Siguiendo un poco con lo que se venía hablando de la práctica del creyente en Cristo, hablamos de la vida interior, hablamos en el hogar, hablamos en la vida personal y hoy toca en la oración. Vamos a enfocarnos en tres versículos. Colosenses, el libro de Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. El apóstol Pablo, en esta carta, en este pasaje, habla de perseverar en la oración, habla de la oración en sí. Entonces dice: perseverad en la oración. Perseverar es dar constante atención, es estar atentos en esto, velando, estando despiertos, con acción de gracias. Recordamos 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar, dad gracias en todo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice.
para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Entonces tenemos en primer lugar perseverar en la oración. Pablo, en este caso, apoyó a la iglesia de los colosenses a través de sus oraciones por ellos. Vemos en Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice el verso 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo pedía sabiduría por la iglesia de los colosenses. ¿Y para qué pedía sabiduría? Para que andéis como es digno del Señor, dice el verso 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo pedía sabiduría para que esta iglesia, para que estos hermanos puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, ¿por qué perseverar en la oración? En primer lugar, perseveremos en la oración pidiendo al Señor sabiduría. La sabiduría, la que nos da el Señor, la que tenemos que pedirle al Señor porque Él nos la escatima, Él la da. Entonces, ¿para qué orar pidiendo sabiduría en primer lugar? ¿Por qué? Porque debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y eso lleva en consecuencia, llevando fruto pues, en toda buena obra. Y también crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la verdad. Entonces, viendo que Pablo oraba, no cesaba de orar por estos hermanos, y vemos en sus cartas en general que la oración era su principal motivo, era lo que a él lo hizo tener también esta influencia, lo que él lo hizo también llegar a tantas almas, esta pasión por predicar el Evangelio y ser seguidor de Cristo. El principal motivo de él era la oración. Él oraba mucho, él hablaba al Señor y oraba y pedía por los hermanos y pedía por él y pedía por todo. Antes de tomar una decisión, Pablo siempre oraba. Y eso es lo que tenemos que rescatar nosotros de perseverar en la oración. Antes de tomar una decisión, debo encomendarla al Señor. La vida de Pablo, el ministerio de Pablo, iba a prosperar mientras ellos continuaran vigilando la oración, perseverando en la oración, velando en la oración. Y también incluyendo el velar, el prestar constante atención. Esta palabra perseverar, una definición dice construir en el cimiento, lo cual significa mantenerse fuerte. Tiene siempre adherido a lo que es perseverar. Perseverar, dar constante atención, mantenerse fuerte, firme. Velar es mantenerse despierto, es estar alerta, estar a las puertas. Siempre decimos que la venida del Señor es inminente, que debemos estar despiertos, debemos estar velando, porque cuando venga el Señor Él nos tiene que encontrar velando y haciendo cosas que a Él lo agraden. Y entonces por esto pedimos sabiduría para agradarle al Señor en todo y poder esperarlo velando y haciendo las cosas como Él quiere, en su voluntad. Entonces es un tema bastante largo, son 3 versículos, pero es algo que tiene mucho. Yo lo voy a hacer lo más corto posible, pero que se entienda la idea, que el bienestar del creyente, las consecuencias buenas o malas que podamos tener van a estar dependiendo mucho de la oración, de orar, de encomendar todos mis problemas, todas mis necesidades, todas mis decisiones, todo, como dice acá el verso que leía Charlie, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo también podría decir, y todo lo que hagáis, hacedlo en oración, o prever la oración antes de hacerlo, como para el Señor, o sea, porque sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa, debo orar al Señor antes de tomar una decisión, debo orar al Señor si estoy preocupado, y preocuparme es ocuparme orando. Entonces basta de preocupación y vamos a más ocupación, y esa ocupación incluye orar, y esa ocupación es orar, es elevar las peticiones al Señor para que Él responda si sí me conviene, si no me conviene, si debo hacerlo, si no debo hacerlo.
Entonces, perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. El tipo de oración en perseverancia es muy importante porque no es fácil hacerlo. Perseverar en oración habla de un gran esfuerzo aplicado de una manera calmada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas en contra de una perseverancia en la oración. La distracción, los problemas, los quehaceres de la vida, el tiempo que nos falta por el trabajo, por los problemas, por lo que sea. Eso es una distracción que nos saca esa perseverancia, el estar velando. Y si yo no persevero en oración, no puedo estar velando, no puedo estar alerta, que el Señor viene, que debo agradarle. Entonces, todo erradica y todo comienza en la perseverancia en la oración. Si yo no persevero en la oración, no puedo velar en ella con acción de gracias, porque yo oro para que el Señor me responda, y siempre debo dar gracias, porque si es no, Él por algo es no. Y si es sí, bueno, agradezco al Señor que Él lo permitió. Pero ¿cómo voy a velar si yo no persevero y si yo no estoy orando? ¿Y qué voy a agradecer si yo no estoy haciendo nada? Entonces, esto es lo que explica todo. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. Debemos mostrarnos vigilantes en la oración, anoté yo acá, pero siempre orando con acción de gracias, primeramente por todas las cosas que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros. Es presente, pasado, presente y futuro. El Señor hizo muchas cosas por nosotros, nos salvó, lo está haciendo día a día y sabemos que lo va a seguir haciendo diariamente, y lo vemos diariamente. Quizás a veces no lo vemos, quizás a veces no vemos todo lo que hace el Señor por nosotros, pero por ahí cuando pasa algo o cuando pasa algo con alguien cercano, sabemos y podemos afirmar que hasta aquí nos ha cuidado y ha estado Dios con nosotros. Y también dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. En este caso, mientras estamos en la lista de oración, por favor, oren por nosotros, pareció decir Pablo. Pero Pablo en este caso no pidió una oración para sus necesidades personales, y tenemos que saber y podemos verlo en la palabra que eran muchas las necesidades de Pablo, sino para que el Señor, dice acá, nos abra puerta para la palabra. Para eso pidió oración Pablo. Él estaba completamente, tenía una relación muy cercana y sobre todo una gran relación con Dios, una gran relación con la oración, una oración en perseverancia, estaba velando y por eso, viendo tantas necesidades, por lo cual también estoy preso, estaba preso, también había sufrido mucho a causa del Evangelio, y pide oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea, es algo muy loco en sí, porque no sé si yo lo haría, o no sé si yo lo hubiera hecho, no sé si yo lo haría en sí, pero Pablo lo hizo, le pidió eso al Señor, y es la verdad un pedido muy, muy lindo. Y también dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. Nosotros antes de decir algo, o antes de predicar el Evangelio, si le pedimos al Señor para que nos ayude, nos abra puerta para la palabra, para que Él me enseñe y pueda decirme cómo yo debo hablar para que se entienda, es algo muy que por ahí no tenemos en cuenta, pero es algo muy importante. Aun estando Pablo preso, y preso por su fidelidad hacia el Evangelio, hacia el Señor, él sabía que él debía hablarlo de una manera que pudiera hacerlo manifiesto. Entonces Pablo quería oración, quería que oren por él, para que él pudiera seguir hablando, para hacer el Evangelio claro, conciso, evidente, aun cuando esto también continuara o significara seguir preso. Entonces vemos a Pablo que estando preso, estando en esta situación, pide oración para que él pueda seguir hablando el Evangelio, para que él pueda seguir predicando estas buenas nuevas de una manera muy clara. Y yo, anotando acá, terminando con este pequeño resumen desglosando estos 3 versículos, rescato en primer lugar que debemos perseverar en la oración. Vamos a Efesios
Efesios capítulo 6, otro texto muy lindo que nos habla de la oración, versículo 18. Dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo sigue hablando prácticamente de lo mismo, es prácticamente el mismo versículo si nos ponemos a analizarlo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia. Es decir, que acá seguimos viendo que sin esa perseverancia no vamos a poder velar. Sin esa perseverancia en oración va a ser muy difícil poder velar y poder estar atentos a esto. Y como decíamos, Pablo era un hombre de oración. El secreto de su vida, de su influencia, de su sufrimiento, de su perseverancia, de esta pasión por predicar el Evangelio, de salvar almas, de que el Señor pueda obrar en las almas, era la oración. La oración es el gran esencial, anoté yo acá. Pablo nos habla, en Efesios, yendo un poquito de Colosenses, habla de la armadura, con la armadura que debemos vestirnos, que habla de estar firme, de tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y enseguida dice orando en todo tiempo, y continúa con el texto y dice orando en todo tiempo, no se va del tema, dice orando en todo tiempo. Para un soldado es tremendamente importante tener puesta la armadura correcta, anoté yo acá, y estar equipado con una espada. Pero igualmente es importante que el soldado esté en constante comunicación con su comandante supremo. Entonces el cristiano, mientras está en el campo de batalla diario de todos los días, está en contacto directo con el Señor, o debe estar en contacto directo con el Señor. Y la línea de comunicación, que la comunicación que el Señor nos dejó es la oración, no debe romperse nunca, anoté yo acá. La oración es el gran esencial, no es opcional. Si bien lo puedo hacer o no, esa es mi decisión, pero es fundamental para el éxito del creyente, es fundamental perseverar en la oración, velar en la oración, porque yo puedo estar bien equipado, pero debo orar, debo estar en comunicación con mi Señor, para que esto pueda tener un éxito en mis decisiones, en mis preocupaciones, en todo lo que encierre nuestra vida, tiene que estar la oración. Es muy importante y es fundamental, es lo más importante. Debemos orar en todo tiempo, como dice acá. Pablo no nos exhorta solo a orar, sino que orar en todo tiempo. Como dice Luis, todo es todo. Como vuelvo al texto que habló Charlie. Y todo lo que hagáis, acá era, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Entonces, orar en todo tiempo. No es orar a la noche, que por ahí acostumbramos a la noche, al mediodía para comer, para cenar. Es en todo tiempo. Si bien no sé cómo son nuestros tiempos y no sé en cuánto oramos cada uno, es importante orar. Estando manejando con los ojos abiertos, es importante orar. Si bien es muy importante también esa intimidad que tiene cada uno en su casa, de poder orar tranquilo, arrodillado o como sea, es importante orar en todo tiempo. Antes de entrar a una evaluación, orar. Una oración cortita, no importa. Orar en todo tiempo y orar y estar en comunicación permanentemente con nuestro comandante, con nuestro Dios. Entonces, el orar en todo tiempo nos recuerda a 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, dar gracias en todos. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que debemos procurar vivir en una verdadera actitud de oración. Es la mayor importancia que tengamos tiempos destinados a la oración. Si bien puedo tener un tiempo cortito para pedir algo al Señor antes de tomar una decisión, debemos tener tiempos destinados para orar. Esto quiere decir que debo hacerme un tiempo para hablar con el Señor por lo que pasó en el día, por lo que va a pasar mañana, si bien a veces hay circunstancias que a veces oramos un ratito antes de entrar a una prueba o lo que sea, pero debemos tener tiempos destinados para la oración. Por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día, David oraba 3 veces al día. Más tarde también nos dice en el Salmo 119 que oraba 7 veces al día. Como el Salvador, que constantemente, como el Señor Jesús, apartaba un lugar para la oración y un tiempo,
Entonces debemos procurar tener ese tiempo para orar también, en esa comunión con nuestro Señor, con nuestra familia, con Dios. Además podemos también orar en ocasiones especiales como en momentos difíciles, dice Santiago, cuando necesitamos dirección, también nos dice Santiago 1.5, cuando somos tentados, cuando somos perseguidos, Pablo debe haber orado mucho por esto, cuando nos llega algún mensaje inquietante, cuando llega alguna enfermedad, una pandemia, y cuando nos encontramos también en cualquier clase de necesidad. La oración es la solución a todo. Sea lo que sea que pase, el Señor tiene el control de todo. Si el Señor lo permite, por algo es. Debemos usar todas las clases de oración. Dice acá, y velando en toda perseverancia y súplica por los santos. Toda oración y súplica. Sugiere que la oración también puede consistir en adoración, en alabanza y también en acción de gracias, también en petición, también en ruego, en súplica, intercesión, pero también en las siguientes 3 clases de oración. Dice Mateo 6.6, vamos a buscarlo. Mateo 6.6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la oración individual. Mateo 18:19 dice, Mateo 18:19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de mí, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta es la oración de agradecimiento. Esta es una oración que por ahí la hacemos en conjunto y es una oración que nos dice el Señor que nosotros debemos estar muy agradecidos por esto, porque el Señor va a suplir lo que necesitemos. Y como dice ahí, otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de mí, Él lo que pidiere nos será hecho. Y dice Hechos 12.5, Hechos 12.5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esta es la oración de la iglesia, la oración en conjunta. Se puede hacer la oración individual, podemos hacer orar de a 2, de a 3, podemos orar, hacer como se llaman una cadena de oración, de orar por un mismo hermano. En este caso no lo podemos hacer juntos, pero sí juntos a distancia. Así que podemos practicar la oración de distintas maneras, pero lo importante es orar, que es algo que por ahí, en mi caso, a veces me voy a dormir sin orar y está totalmente mal. Está mal porque yo pierdo esa comunicación con el Padre. Así como debemos usar todas las clases de oración, debemos perseverar en la oración. Como arrancamos diciendo, siempre debemos seguir orando y manteniéndolos alerta, como dijimos al principio. Esta perseverancia es mantenerse firme, alerta. Necesitamos esta persistencia. ¿Por qué? Porque también dice perseverar y velar. La palabra velando, aparte de que tenemos que estar despiertos, también nos indica que hay peligros al orar. Y es así. Hay un peligro, como decíamos, de distracción por todas las cosas que interfieren cuando nos ponemos a orar. Si nos ponemos a verlo nos vamos a dar cuenta. Hay también un peligro de desánimo. Quizás hemos orado alguna vez, una sola, incluso 2, y nos hemos vuelto impacientes al no tener respuesta. También hay un peligro de desesperación. A veces la situación por la que oramos parece tan imposible que nos desesperamos, que parece imposible hasta para Dios, que nosotros mismos sabemos que no es así, que en vez de confiar en Él nos vemos sobrepasados por este problema y hacemos inútil la oración o no la hacemos. Y eso no tiene que pasar, debemos orar con fe, porque primero viene la distracción, después viene el cansancio, después viene el desánimo, después viene la desesperación y por último, siguiendo estos pasos, viene la derrota. Ya rendidos, fríos, nos enfriamos, directamente no oramos
y eso no tiene que pasar. Así que si tenemos algún síntoma, algún desánimo, alguna distracción, alguna desesperación al orar, pensemos en esto, que Dios tiene el control de todo y Dios es el que nos va a sacar de lo que estemos pasando, y debemos orar con fe. Si el Señor lo permite, por algo es. También están las pruebas. El Señor nos prueba, el Señor nos prueba para que podamos ser mejor, para transformarnos cada día un poquito más parecido a Él. Aunque sea imposible llegar a ser parecidos a Él, el Señor quiere y tiene un propósito en nuestra vida, por eso permite que nos pasen algunas o ciertas cosas. O quizás nos enseña con eso que debemos estar más aferrados a Él. Y también debemos orar por todos los santos, como decía. Debemos orar por nuestros hermanos, debemos orar por los hermanos que están en algún peligro. Tuvimos también una reunión que ahí nos hizo contacto Agustín con estos hermanos que están siendo perseguidos, y sí es real. Entonces debemos orar por los hermanos que están en persecución, por los hermanos que se dedican a la obra a tiempo por completo, por la iglesia. Debemos orar. Ese es el resumen, debemos orar. Entonces, para cerrar el mensaje, dice Filipenses 1:9 al 10, dice el apóstol Pablo: y esto pido en oración. Vemos en Efesios que nos dice orando en todo tiempo, en Colosenses nos dice orando también, perseverar en oración, velad en ella con acción de gracias, orad por todos nosotros. Y acá dice en Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Es muy parecido al versículo de Colosenses 1:10. Pablo oraba por los creyentes, Pablo oraba por las iglesias. Por eso es lo que tenemos que hacer. Oremos antes de tomar decisiones. Volviendo al tema que nos toca, oremos en todo tiempo, perseveremos en la oración antes de tomar una decisión. Esto, como podemos ver en todas las cartas, era una costumbre ya para Pablo, orar en todo tiempo. Era algo que ya lo tenía hecho carne, que ya lo hacía, no lo hacía por compromiso, no lo hacía porque le salía, lo hacía de corazón, y lo hacía porque era ya su costumbre hacerlo. Y lo hacía de corazón, y lo hacía porque sabía que el Señor tenía el control de todo. Él lo experimentó y lo supo desde el principio. Entonces, yo noté acá, no alcanza solo con hacer lo bueno. Dios nos pide lo mejor. Y lo mejor está en la oración. Si yo oro día por medio, quizá está bien, estoy orando, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que oremos todos los días, que nunca perdamos la comunicación con el Padre, porque eso pasa y nos enfriamos y a fin de cuentas tiene consecuencias negativas para nosotros. Entonces, leemos de vuelta: perseverar en la oración, dar constante atención en la oración, velando, estando alertas en ella, con acción de gracias. No nos olvidemos de agradecer al Señor siempre. Y como pide Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que manifieste cómo debo hablar. Y hoy se sigue predicando el Evangelio, así que oremos por los hermanos que predican el Evangelio, oremos por las hermanas que usan otro medio para predicar el Evangelio, oremos por lo que estamos hablándole a nuestros familiares, a gente que por ahí no se ha decidido por Cristo. Oremos por esto, porque el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, está con nosotros hasta el final de los días. Él lo prometió, y debo orar para que el Señor me ayude y me enseñe cómo hablarle a los demás, para que el Evangelio pueda predicarse de una buena manera y pueda llegar a almas, sabiendo que yo soy una herramienta, que el Señor es quien hace la obra, el Señor es quien intercede, el Señor es quien hace que esto dé frutos. Entonces quedémonos con esto, hermanos: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveremos en la oración, oremos en todo momento, oremos en todo tiempo, oremos por todo y velemos, estemos atentos, porque el Señor viene. El Señor viene, y ojalá que cuando Él venga no se aleje de nosotros, no nos alejemos de Él avergonzados,
sino que que el Señor pueda decirnos: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este era el mensaje en esta noche, espero que se haya entendido, traté de no hacerlo extenso para que se pueda entender estos 3 versículos cortitos, pero que tienen una enseñanza grande y quizá se pueden sacar millones de cosas más. Así que vamos a orar para dar por finalizado este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por este momento, estamos agradecidos porque por tu gracia, por tu amor podemos estar aquí, podemos disfrutar de la salvación que tú nos has brindado por medio de tu Hijo, con esa obra que realizó en la cruz del Calvario, que nos permitió aceptarte, que nos permitió reconocerte como Salvador y sobre todo gozar de esta eternidad que estamos esperando que tú vengas para poder pasar toda la eternidad contigo, para ir al cielo donde todo allí será mucho mejor, donde no habrá ninguna enfermedad, ninguna pandemia, nada que nos imposibilite juntarnos y estar todos los creyentes unidos. Hoy nos imposibilita juntarnos esta pandemia, no podemos estar juntos, pero sabemos que esto por algo pasa, que tú lo has permitido por algo, y también sabemos que son los últimos tiempos, que por estas razones, Señor, las señales que están en tu palabra nos dicen esto, que debemos perseverar en la oración, que debemos estar velando sabiendo que tu venida es inminente, sabiendo que tú estás a las puertas, sabiendo que pronto se va a completar el número de redimidos y vas a mandar a tu Hijo a buscar a tu iglesia, Señor. Dejamos en tus manos lo que estamos aprendiendo, en este caso esta vida de oración que debemos llevar, para que tú nos ayudes a poder hacerla sabiendo que esto es un gran baluarte del creyente. Dejamos en tus manos este momento, bendice los motivos de oración que se han expuesto, que se vienen exponiendo, y también bendice a cada hermano presente. Dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no se levanten que todavía no terminé. No, este mensaje fue grabado con anticipación, pero hoy se me ocurrió un mini desafío para transmitir y me gustaría que lo podamos hacer o simplemente tenerlo en cuenta. Como veníamos diciendo, seguramente escucharon, lo bueno esto de grabar el mensaje antes que te escuchás y sabes por ahí que repetiste mucho, que no. Yo repetí mucho la palabra decisiones y eso tiene un sentido. Nosotros, a fin de cuentas, todo lo que nuestras consecuencias buenas o malas son parte de nuestras decisiones. Y si nosotros prevemos orar por nuestras decisiones, las decisiones de nuestros hijos, de nuestra familia, es algo fundamental, porque como recalcamos en todo momento, la oración es muy importante, es lo más importante, es lo fundamental, y eso se basa en lo que va a también pasar con nuestras decisiones. Nuestras decisiones deben estar previstas con la oración. Entonces, para que nos quede este versículo, propongo como meta cada día estar en constante comunión, en constante comunicación con nuestro Dios. Por todo, como un ejercicio. Día 1, orad sin cesar, dar gracias en todo. Pero no, como dice Efesios 6:18, orad en el Espíritu. Orad en el Espíritu. Dice, voy a leer en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es orar en el Espíritu. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Es por eso que tenemos tantas distracciones, es por eso que a veces nos cuesta orar, porque cuando vamos a ponernos a orar siempre pasa algo. No importa, oremos, sigamos orando. Pongámonos como meta cada día estar en comunión, en comunicación con nuestro comandante, como decíamos, con el Señor, por todo lo que sea. Entonces, como decíamos, día 1, orar sin cesar, dar gracias en todo. Y después pasamos a darle un poquito más de dificultad en sí, entre comillas, sobrellevar los unos las cargas de los otros, orar por los hermanos. Yo tengo el PowerPoint que comparto siempre, tengo un PowerPoint madre que le digo yo, que están todos los motivos, que los pueden pedir cuando quieran, desde que arrancamos con esto de exponer los motivos, están todos. Entonces yo llevo el control de cuál
ya el Señor respondió y la persona como Susana, como los que están evolucionando, ya salieron de ese peligro. Entonces llevo ese control como para que el que quiera verlo y pueda seguir orando por estos motivos lo pueda solicitar. Entonces, como ejercicio, para que veamos un cambio en nosotros, para que veamos estos beneficios de orar sin cesar, pongámonos como meta cada día, por todo lo que sea, orar al Señor, estar en permanente comunicación. Como decíamos, siempre apartar un horario para orar tranquilos, pero estar en permanente comunicación. Cuando pasa algo, listo, se lo contamos al Señor. En el momento que sea, en la situación que estemos, es importante estar en comunicación con el Señor. Entonces, orar sin cesar, dar gracias en todo, pase lo que pase, sobrellevar los unos las cargas de los otros, orar por los hermanos, orar por la predicación del Evangelio. ¿Y saben cuál va a ser esa consecuencia, esa buena consecuencia positiva? Una armonía en esta práctica del creyente que venimos estudiando. Va a haber una armonía en mi vida interior, va a haber una armonía en mi hogar, va a haber una armonía en mi vida personal y va a haber, como nos van a hablar mañana, una armonía en mi testimonio, en la predicación del Evangelio, en mi vida. Y todo eso encierra la oración. Entonces, que sea este desafío de Colosenses 4, 2 al 4, de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, que sea este desafío a partir de hoy, si lo hacemos perfecto. A mí me sirvió mucho porque la verdad que yo no tenía esa costumbre y me sirvió mucho en lo personal, sinceramente. Entonces, pongámonos como meta este desafío, estar en permanente comunicación con Dios. Cuando empezamos el día, cuando transitamos el día y cuando finalizamos el día. Pongámonos como meta desde hoy orar por los problemas que van a venir, no usar a Dios de matafuego, sino orar desde ahora por los problemas que puedo llegar a pasar cuando mi hija arranque la primaria, la secundaria, por todo lo que va a estar el mundo, que yo confío y hoy Dios quiera que ya estemos en el cielo, pero hay que prever, hay que orar por el futuro de nuestros hijos y por nosotros y por la iglesia y por las familias que componen la iglesia. De eso se trata, de orar. Gracias, hermanos, por escuchar. Ahora sí quedan en libertad de saludarse. De casa tengo 3 textos que hacía referencia recién Lucho. Uno es: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Y me puse así como no olvidar, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso de que con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer y demás, o con malas noticias constantemente, lo que menos hacemos es damos gracias a Dios, o lo que menos hacemos es estar gozosos en las pruebas que por ahí uno va pasando, ¿no? Así que sumémonos a este desafío. Damos gracias a Dios por la palabra, por las canciones que hemos escuchado, y Dios mediante nos vemos en el día de mañana, domingo 25 a las 8:30 horas, por el mismo canal. Nos vemos.